La Comisión Nacional no dice, para este organismo constitucional autónomo, es decir, para los derechos humanos, resulta evidente que Sociedad Hipotecaria Federal ha incurrido en diversas omisiones, ya que, como ha manifestado, por una parte dejó de observar lo dispuesto en las reglas de carácter general referidas al no supervisar la elaboración de los avalúos realizados para que ejercieran los ahora agraviados sus créditos hipotecarios, y además omitió determinar si estos fueron elaborados de manera correcta para que en su caso aplicara las sanciones correspondientes ante posibles irregularidades que advirtieran, como lo que se ocasionó perjuicio a los titulares de los referidos préstamos. Es decir, a nosotros hay un perjuicio porque Sociedad Hipotecaria Federal no supervisó que esos avalúos hayan sido elaborados de manera correcta. Y abajo mete una jurisprudencia la CNDH en materia de avalúos sobre sociedad hipotecaria. Y más abajo dice, en este orden de ideas, en la página 6, párrafo tercero, para esta comisión resulta evidente, página 6, tercer párrafo, resulta evidente que desde el 2008 Sociedad Hipotecaria contaba con evidencias puntuales sobre este tipo de prácticas, lo que coincide con la respuesta que en su oportunidad se le brindó al licenciado José Humbertus Pérez Espinosa, su servidor, con relación a su petición de que se proporcionara copia certificada del documento titulado Método de detección de fraude por sobrevaluación del valor de la vivienda. Con lo anterior se rebustece que Sociedad Hipotecaria no atendió lo dispuesto en las reglas de carácter general relativas a la autorización como perito valor de inmuebles objeto de crédito garantizado, en particular las facultades de esta para supervisar y auditar en todo tiempo y, de ser el caso, sancionar a las unidades de evaluación en su actuación relacionada con la materia de avalúos, por lo que resulta preocupante para esta Comisión Nacional que, a pesar de tener conocimiento de las malas prácticas en la elaboración de los avalúos objeto de créditos hipotecarios, no haya ejercido tales facultades y menos aún se haya iniciado las acciones tendientes a cumplir con las reglas de carácter general específicamente, y se reitera en cuanto a la supervisión en la elaboración de los avalúos y la determinación de que si fueron elaborados de manera correcta o no, con profesionalismo y transparencia, imponiendo en su caso las sanciones procedentes. En la página 7 es demoledora. Con estos dos párrafos termino. Es preciso destacar que los derechos a la legalidad y seguridad jurídica devienen de la confianza que los ciudadanos tienen de que la norma será cumplir. Sin embargo, al no estar acreditado que sociedad ha dado cabal cumplimiento a sus facultades, por ende otorgando al licenciado José Humbertus Pérez Espinosa, representante legal de la Asociación Civil Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna, y a sus agremiados, una solución referente a la sobrevaluación de las viviendas, es claro que se incumple lo dispuesto en el artículo 2.4, fracción 8.22 de la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal, al no determinarse responsabilidad alguna derivada de la sobrevaluación de los inmuebles de los agraviados, como lo establece la ley y las reglas de carácter general, por lo que no se está otorgando seguridad jurídica a los agraviados. Con la omisión señalada, con lo que estoy señalando, con la omisión señalada, también dejó de observarse el artículo 11.11 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que reconoce el derecho de toda persona a vivir en algún lugar con seguridad, paz y dignidad, en la cual cuenten con una adecuada privacidad, espacio, seguridad, iluminación, ventilación adecuada, que posee una infraestructura básica adecuada y esté ubicada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todos ellos a un costo razonable. Todas las casas están lejos, para desplazarse no hay un costo razonable. Todas las casas no tienen infraestructura básica porque no entregaron las obras de urbanización. O sea, el estudio de derechos humanos fue muy profundo. Por eso concluye que se tiene que resolver la sobrevaluación, pero no como propuesta de conciliación. Tenía que haber sido recomendación. Ok, aceptamos que fue conciliatoria, venció el término, no cumplieron con la conciliatoria, entonces tienen que emitir la recomendación. ¿Por qué? Porque el señor Luis Raúl González Pérez sí puede andar en una presentación. Esa foto es del último informe que le tocó al anterior presidente, porque él estuvo en noviembre, diciembre, enero y febrero. ¿Cómo puede presentar un informe de 4 meses cuando los 8 meses anteriores fue del señor Raúl Plasencia Villanueva? O sea, es un uso político la figura del ombudsman para legitimar la crisis de derechos humanos del gobierno de Peña Nieto, y por respeto, el ombudsman nacional Luis Raúl González Pérez debería de guardar su distancia. En casos como el de nosotros,
en donde la lucha contra Enrique Peña Nieto comenzó por haber autorizado la construcción de estas viviendas cuando él fue gobernador, con una gran serie de irregularidades y una gran cantidad de corrupción. Por eso yo le pido a él, ya no hay necesidad que concluyas las conciliatorias porque no cumplieron con el término. En 15 días te pido que emitas la recomendación, porque con la recomendación yo le voy a pedir a Hacienda y al Congreso que reparen los daños, porque yo tengo una ley que se llama Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial, que en su artículo 2 es más que claro cuando señala cuáles son las funciones que esa ley nos da a nosotros para poder determinar. Dice, los preceptos contenidos en el capítulo 2 y demás disposiciones de esta ley serán aplicables en lo conducente para cumplir fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como de las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esta ley, si quieres, te la doy, pero aquí habla que solo basta con una recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o así como las recomendaciones de los derechos de la Comisión Nacional. Por eso ellos no quieren dar esa resolución, por el efecto multiplicador. El artículo 2 tiene esa técnica jurídica que te emite, que se llama incidencia normativa. Te está hablando del capítulo 1, te está narrando el párrafo 2 del artículo 2, pero te remite al capítulo 2 de la norma. Y el capítulo de la norma dice indemnizaciones. La indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la actividad administrativa irregular deberá pagarse al reclamarse de acuerdo a las modalidades que establece la ley y las bases siguientes. 1. Deberá pagarse en moneda nacional. B. Podrá convenir su pago en especie. Como el fraude es muy millonario, no les alcanzaría el presupuesto que le asignen a Infonavit, a Foviste y a Sociedad, porque se tiene que aprobar por presupuesto en Cámara. Por eso a nosotros es importante que nos den la recomendación a más tardar en el mes de mayo, para que cuando entre la propuesta de presupuesto que tiene que entrar en junio, que cada año entra el presupuesto, yo soy asesor parlamentario y soy afectado, yo soy uno de los asesores, no es presunción, mayormente calificado en el Congreso, he sido secretario técnico en comisiones del Senado y he emitido norma constitucional. Soy perito en materia constitucional, de redacción de texto constitucional, yo sé lo que digo. Entonces nosotros tendríamos que presentarle a la Comisión de Hacienda el equivalente de cuánto sería el que tendrían que descontarle a Sociedad Hipotecaria, Infonavit y Foviste el pago en especie de las resoluciones. Y ahora no tenemos tanto problema. Si Peña Nieto se une tantas veces con Luis Raúl González Pérez para reírse y no saber de qué, nosotros también le decimos que apliquen el decreto del 19 de agosto del 2014, unos días después de las propuestas de conciliación, que aquí dice, acuerdo porque se emiten lineamientos para el procedimiento del cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones emitidas a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Lo dieron a conocer con bombo y platillo. Esto lo firmó Osorio Chong en agosto. Entonces, si ellos ya nos han dado los lineamientos, porque la CNDH no hace un acto de justicia y no solo beneficia al Frente Mexiquense. El presidente tendría que emitir, después de una resolución, un decreto donde todos los que son poseedores de viviendas y que adquirieron viviendas del 2000 al 2012 deben de ser considerados sus créditos porque están sobrevaluados. Y a los trabajadores que dejaron sus casas de Infonavit, Foviste o de créditos de Sociedad Hipotecaria Federal, tienen sus domicilios, buscarlos, ofrecerles un cambio de hipoteca que se llama vivir en otro lugar, porque muchos de esos conjuntos han sido desvalijados, les han quitado las tazas, los baños, han hecho un saqueo, otras son guaridas de los templarios, del cártel de Jalisco Nueva Generación, ahí en el Estado de México con los Abarca de Tecama, que son unas blancas palomas, ¿verdad? Y que nosotros tenemos que estarlos enfrentando, ¿no? Cuando los grupos delincuenciales ahora se meten a estos conjuntos para poder tener sus casas de seguridad. Y Erubiel y los presidentes municipales, que ese es otro problema, Eso es una caja de Pandora que no han querido abrir, el caso hipotecario, con la colusión de gobernadores, presidentes municipales, gobernadores y el crimen organizado.
porque muchos en Apodaca, en Ciudad Cuauhtémoc, en Chihuahua, en Ciudad del Carmen, en Playa del Carmen, Quintana Roo, en Cancún, nosotros vemos cómo opera el crimen. Bueno, en nuestros conjuntos habitacionales hay presencia del crimen organizado en estos conjuntos.